Bien, para nuestra charla de hoy tenemos una colección de fuentes que nos mete de lleno, en las tuercas y tornillos del sistema legal. Ujú. Pero no vamos a hablar de una ley específica sobre impuestos o crímenes, sino de algo mucho más profundo. Las reglas del juego. Justo. Cómo funciona la maquinaria de la justicia. Y sobre todo, ¿qué pasa cuando esas reglas no son claras? Exacto. Es una pregunta clave, porque uno tiende a imaginar el derecho como una biblioteca gigante con libros llenos de respuestas definitivas. Claro, como si fuera matemática. Pero la realidad, como nos muestran estos documentos, es un organismo vivo, dinámico y a veces, muy conflictivo. Entiendo. Hoy vamos a desarmar dos de sus componentes esenciales. Por un lado, la diferencia brutal entre lo que la ley dice que tienes derecho a hacer y por otro, el manual de instrucciones para poder reclamar ese derecho. El qué versus el cómo. Precisamente. Y después de entender esa estructura, nos vamos a meter en el verdadero arte del asunto, la interpretación. Porque las leyes están hechas de palabras, y las palabras, las palabras son elásticas. Totalmente. La misión de hoy es entender cómo ese cómo le da dientes al qué, y cómo la interpretación decide para dónde muerde. ¿Listos? Vamos a desglosar esto. Para empezar, hay que entender una división que es la columna vertebral de todo el sistema. Sí. Las fuentes nos dicen que hay que separar las aguas entre el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Suena técnico, pero la idea es muy simple y muy potente. Es la idea más fundamental de todas. Pensemos en un ejemplo concreto. A ver, Imagina que las fuentes nos dicen que hay una ley que garantiza el derecho a la propiedad. Genial. Tienes un papel que dice que esa casa es tuya. ok, Pero un día llegas y hay alguien viviendo adentro que cambió la cerradura. ¿Qué haces? El papelito que dice, esta casa es mía, no va a sacar a esa persona de ahí. claro, no sirve de nada si es solo tinta en un papel. Necesitas un plan de acción, un qué hacer en caso de. Ahí está el meollo del asunto. Ese derecho a la propiedad, el qué, es derecho sustantivo. Establece tus derechos y obligaciones. Te dice, esta casa es tuya o matar es ilegal. Entiendo. Los códigos penal y civil están llenos de derecho sustantivo, pero el plan de acción, el manual de instrucciones para hacer valer ese derecho, es el derecho adjetivo, también conocido como procesal. O sea, el derecho adjetivo es el que te dice, ok, para recuperar tu casa primero tienes que presentar esta demanda en este tribunal con estas pruebas dentro de este plazo. ¿Es así? Precisamente, es el cómo. Sin el derecho adjetivo, el derecho sustantivo sería una colección de buenos deseos. buenos deseos, una declaración de intenciones sin fuerza. El derecho adjetivo es el que le da dientes a la ley, el que crea el camino ordenado y justo para resolver un conflicto. Me gusta esa imagen. Una de las fuentes lo describe perfectamente. Es el instrumento a través del cual el Estado imparte justicia. Evita que la solución sea el que grite más fuerte o el que tenga más poder. Entendido. Entonces, no son dos tipos de derecho opuestos, sino complementarios. Exacto. Son las dos caras de la misma moneda para que el sistema funcione. Ahora, exploremos un poco más este derecho adjetivo, este manual de instrucciones. Las fuentes dejan claro que no es una idea que se inventó ayer, tiene una historia larguísima. Larguísima. Y lo fascinante que nos muestran las fuentes sobre sus orígenes en el derecho romano no son los nombres en latín, que suenan un poco a hechizo de película, Jaja, un poco. sino el cambio de mentalidad que representan. Al principio, en la etapa del Ordo Judiciarum Privatorum, el Estado actuaba más como un árbitro pasivo. ¿Cómo así? Un magistrado escuchaba el caso y decía, ok, entiendo el problema. Nombro a este ciudadano como juez privado para que ustedes dos lo resuelvan. El Estado supervisaba, pero no se metía de lleno. O sea, ¿era casi una mediación con supervisión oficial? Algo así. Pero luego, con la etapa de la cognitio, todo cambió. El Estado se paró en el centro del escenario y dijo, un momento, la justicia es un asunto público, demasiado importante para dejarlo en manos privadas. Ah, un cambio radical. Total, a partir de ahora yo pongo las reglas, yo pongo al juez, que es un funcionario público, y el proceso se hace a mi manera. Ese es el ADN de los tribunales que conocemos hoy. Fue un cambio de paradigma, la justicia como una función esencial e indelegable del Estado. Y ese modelo se consolidó después, ¿no? La Revolución Francesa también metió su cuchara. Totalmente.
La Revolución Francesa tomó esa base y la modernizó, llevando a la creación de los grandes códigos de procedimiento civil y penal del siglo XIX, que influyeron en todo el mundo. Claro. Ahora bien, para que este sistema funcione, las fuentes señalan que el derecho procesal tiene características muy claras. No es un conjunto de reglas al azar. A ver, ¿cuáles son? Primero, es instrumental. No existe por sí mismo. Es una herramienta para aplicar el derecho sustantivo. ¿El qué? Ok, tiene lógica. Segundo, es derecho público, porque siempre interviene un órgano del Estado, el juez, que representa a la sociedad. Y tercero, es autónomo. Aunque sirve a otras ramas, tiene sus propias reglas y principios. ¿Y su objetivo final? Su gran objetivo es garantizar que la resolución de un conflicto sea predecible y justa, buscando la paz social. Y para bajarlo a tierra, las fuentes nos dan ejemplos que son, digamos, los movimientos permitidos dentro de este tablero de juego legal. No es solo presentar una demanda. Exacto. Son todas las jugadas posibles. Por ejemplo, pierdes un juicio, pero sientes que el juez interpretó mal la ley. Sí, El derecho adjetivo te da la carta de la apelación para que un tribunal superior revise la decisión. O te demandan en una ciudad a 500 kilómetros de donde vives. qué problema. Tu abogado puede levantarse y decir, un momento, su señoría, este tribunal no tiene jurisdicción territorial. Esa es una regla del juego procesal. Entiendo. Y también menciona la conciliación procesal. Sí, que es cuando el propio sistema te da una oportunidad de llegar a un acuerdo con la otra parte delante del juez, antes de que la batalla legal continúe. Una salida pacífica. Exacto. Y por supuesto el acto final, la sentencia, que no es solo la opinión del juez, sino un acto formal que debe seguir una estructura y unos requisitos dictados por el derecho objetivo. Cada uno de estos ejemplos son las reglas que evitan que el juego sea un caos. De acuerdo, ya tenemos el tablero y el manual de instrucciones. El escenario está montado gracias al derecho adjetivo. Pero aquí viene el problema de fondo. ¿Qué pasa cuando la regla del juego, o la ley que se discute, está escrita de forma ambigua? Las leyes usan palabras, y las palabras pueden significar muchas cosas. Y ahí es donde entramos en el verdadero campo de batalla intelectual del derecho, la interpretación jurídica. El arte de leer entre líneas. Mucho más que eso. Interpretar no es solo leer en voz alta lo que dice un texto, es desentrañar su significado, su alcance y su propósito. Es la parte más humana y por lo tanto más compleja de todo el sistema. Claro. Una de las fuentes hace una distinción útil para empezar. La interpretación auténtica, que es la que hace el mismo legislador cuando aclara una ley que él creó, y la no auténtica, que es la que hacemos todos los demás, jueces, abogados, académicos. Y para hacer esa interpretación, no es que cada uno opine lo que se le ocurra. Existen herramientas. Una especie de caja de herramientas del intérprete, ¿verdad? Correcto. Los documentos describen varias, que se usan combinadas. La primera es el elemento gramatical. ¿Qué significan literalmente las palabras en el diccionario y cómo están ordenadas en la frase? Es el punto de partida obvio. El sentido común, básicamente. Sí, pero a veces no alcanza. Entonces usas el elemento histórico. Viajas en el tiempo y te preguntas, ¿qué estaba pasando cuando se escribió esta ley? ¿Qué problema querían resolver los legisladores? Buscas la intención original. Exacto. Se revisan los debates parlamentarios, los borradores, todo eso. Ok, tiene sentido. ¿Qué más hay en la caja? Está el elemento sistemático, que es muy importante. Ve la ley no como un verso aislado, sino como parte de un poema completo. Ah, qué buena analogía. Se pregunta, ¿cómo encaja esta norma con el resto de la Constitución, con otras leyes, con los tratados internacionales? La idea es que el sistema legal sea coherente, no un montón de reglas contradictorias. Y por último, las fuentes hablan de un elemento que suena muy filosófico, el teleológico. El elemento teleológico es quizá el más poderoso y polémico. Se pregunta por el fin, el propósito de la ley. El para qué. El ¿para qué? Justo. Olvidémonos un momento de las palabras exactas y de la historia y preguntemos, ¿para qué se creó esta norma? ¿Cuál es el objetivo social que persigue? A veces, el propósito de una ley puede chocar con su texto literal. Y Ahí empiezan los fuegos artificiales. ahí empiezan los fuegos artificiales. Y aquí es donde los debates se vuelven profundos.
Porque una de las fuentes de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford nos muestra que detrás de estas herramientas hay verdaderas filosofías en guerra. No es solo una elección técnica, es una postura sobre qué es la ley y cuál es el rol de un juez. Es el gran combate de fondo, sin duda. Por un lado, tienes al originalismo. Es una familia de teorías que, en simple, dice: el significado de la Constitución o de una ley quedó fijado, grabado en piedra el día que se ratificó. Entiendo. Para interpretarla, debemos entenderla como la habría entendido una persona razonable de esa época. Suena bastante lógico. Se busca ser fiel al texto y a la intención de quienes lo crearon para evitar que los jueces inventen cosas. Esa es su gran defensa, la objetividad y la restricción del poder judicial. Pero Entonces llega el otro equipo, el del constitucionalismo viviente, Living Constitutionalism, y te lanza una pregunta demoledora. De acuerdo, colega originalista, ¿cómo aplicamos tu método al derecho a la libertad de expresión del siglo XVIII para regular el discurso de odio en Internet o la desinformación generada por inteligencia artificial? wow. Los que escribieron esa ley no podían ni soñar con algo así. Es un jaque mate. Pero, espera, déjame hacer de abogado del diablo. Adelante. Eso de que la ley vive y evoluciona para adaptarse a los valores sociales suena un poco a que los jueces pueden hacer que la ley diga lo que ellos quieran para que se ajuste a la moda del momento. ¿No es eso increíblemente peligroso? ¿No se convierte el juez en un legislador con toga sin haber sido elegido por nadie? Esa es exactamente la crítica más fuerte que se le hace al constitucionalismo viviente. Y es un debate sin una respuesta fácil que está en el corazón de las decisiones judiciales más polémicas en muchos países. Claro. ¿El texto de la ley es un ancla que nos da estabilidad o es una semilla que debe crecer y adaptarse a nuevas realidades? Es una pregunta muy fuerte. Dependiendo de qué filosofía siga un juez, el resultado de un caso sobre privacidad digital, derechos reproductivos o regulación ambiental puede ser radicalmente opuesto al de otro juez que lee exactamente el mismo texto. Entonces no es una ciencia exacta para nada. Y supongo que en la vida real los jueces no son tan puristas. Para nada. La mayoría, como señalan las fuentes, son pluralistas. Usan una mezcla de todos estos métodos según lo que requiere el caso. Toman un poco de todo. O son pragmáticos y se hacen una pregunta mucho más directa. ¿Cuál de todas las interpretaciones posibles va a producir las mejores consecuencias para la sociedad en el futuro? La elección de una u otra vía interpretativa tiene un impacto gigantesco en la vida de millones de personas. Bien, creo que las piezas empiezan a encajar. Hemos visto el escenario, el derecho adjetivo, y hemos visto el guión, el derecho sustantivo. Sí. Y acabamos de hablar del director de la obra, el intérprete, que decide cómo se leen esas líneas. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo se conectan estos dos mundos en la práctica diaria de un tribunal? Son inseparables. Son el hardware y el software del sistema de justicia. Me gusta esa analogía. El derecho adjetivo procesal es el hardware. La estructura, los cables, los plazos, el procedimiento formal que garantiza que un caso se escuche de manera ordenada. Que el juego sea limpio. Que el juego sea limpio, que todos tengan la oportunidad de hablar y presentar pruebas. Es el debido proceso del que tanto se habla. Exactamente. Pero una vez que estás dentro de ese proceso ordenado, necesitas el software para que la máquina haga algo útil. Y ese software es la interpretación. Entiendo. Los actores, jueces, abogados, deben interpretar el guión, el contenido de las leyes sustantivas, para argumentar y decidir. El procedimiento te lleva ante el juez. Sí. Pero la interpretación determina cómo ese juez entenderá la ley que debe aplicar a tu caso. Justo. O sea, puedes tener el mejor procedimiento del mundo, el más justo y ordenado, pero si la interpretación de la ley de fondo es, digamos, radicalmente originalista en un tema tecnológico, El resultado puede ser un desastre. el resultado puede parecer completamente desconectado de la realidad actual. Y viceversa, supongo. Precisamente, puedes tener la interpretación más brillante y adaptada a los nuevos tiempos, pero si no sigues los pasos procesales correctos, si presentas una prueba fuera de plazo, por ejemplo, esa interpretación nunca llegará a ser escuchada. Entiendo. Entender esta danza constante entre el procedimiento,
lo adjetivo, y el significado, la interpretación, nos ayuda a ver por qué el derecho es un campo tan fascinante y polémico. No es una aplicación mecánica de fórmulas. Para nada. Es un debate humano, estructurado por reglas formales. Esa interacción define lo que llamamos Estado de Derecho. Hoy hemos desarmado la maquinaria de la ley y vimos que tiene dos grandes sistemas operativos. El qué, que son nuestros derechos y deberes en el papel. El derecho sustantivo. Y el cómo, que es el manual para hacerlos valer en el mundo real. El derecho adjetivo. Así es. Aprendimos que este cómo no es un capricho burocrático, sino una estructura con raíces en la antigua Roma, diseñada para que la justicia sea ordenada y no arbitraria. Y descubrimos que aplicar el qué rara vez es tan simple como leer. Interpretar una ley es un ejercicio intelectual profundo donde chocan filosofías opuestas. ¿Sí? El debate entre quienes creen que el significado de la ley está congelado en el tiempo, los originalistas, y quienes piensan que debe evolucionar con la sociedad, nos muestra que dos jueces pueden mirar el mismo texto y ver realidades completamente distintas. Para cerrar, como siempre, les dejamos una reflexión final. Una pregunta que surge de todo lo que hemos analizado en las fuentes. Si el propósito para el que se creó una ley, su fin último, lo que llamamos interpretación teleológica, parece chocar directamente con lo que dicen sus palabras literales, la interpretación gramatical, ¿cuál debería ganar? Buena pregunta. ¿Debería un juez aferrarse a la letra de la ley, aunque produzca un resultado que parece absurdo o contrario al objetivo original? O, por el contrario, ¿debería ignorar las palabras para cumplir con el espíritu de la norma, arriesgándose a reescribir la ley desde su estrado? La respuesta a esa pregunta no es un simple ejercicio académico. Es el dilema central en innumerables decisiones judiciales que moldean nuestra sociedad cada día y define el verdadero poder y los límites de quienes imparten justicia.